Estás escuchando el canal educativo de podcasts del Ciclo de Grado Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural. Aquí encontrarás explicaciones claras y directas sobre los contenidos de cada módulo. Este episodio pertenece al módulo Gestión de Montes. Corresponde a la unidad de trabajo 2, episodio 2. Empezamos. Imagínate que tienes que talar una parte de un bosque, pues para poder salvarlo. Suena a locura absoluta, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, durante mucho tiempo se nos ha enseñado que la conservación consiste básicamente en no tocar absolutamente nada. Pero bueno, en esta inmersión a fondo vamos a descubrir por qué meter una motosierra en un pinar milenario puede ser, si se dan las circunstancias adecuadas, el acto más ecológico y necesario que se puede hacer por ese ecosistema. Claro. Es que es una aparente contradicción que choca de frente con la intuición. Y de hecho es exactamente el puente que debemos cruzar hoy. A ver, en la sesión anterior estuvimos sentando unas bases puramente teóricas, ¿no? Eso es. Repasamos qué es la silvicultura, vimos la autoecología, para entender qué necesita una especie concreta para vivir, y nos adentramos en la sinecología y la dinámica forestal, básicamente para comprender cómo interactúan las especies y cómo evoluciona el ecosistema por sí solo. Ya, pero todo eso era, digamos, observación. Era como estudiar el manual de instrucciones del bosque. Pero claro, en la vida real, el personal técnico forestal no se queda mirando los árboles con unos prismáticos. Toca mancharse las botas, tomar decisiones irreversibles y pasar a la acción. Exacto. Hoy damos el salto de la teoría ecológica a la intervención técnica real. Y para que esa intervención no sea un desastre, pues no podemos basarnos en corazonadas. Existen 4 grandes principios rectores, o sea, unas reglas inquebrantables que guían cualquier decisión en el monte. 4 principios, ¿vale? Sí, y a eso le sumaremos una variable crítica, que es el tiempo, lo que en el sector llamamos el turno selvícola. Y bueno, finalmente cruzaremos toda esta teoría con la realidad física de los 3 grandes ecosistemas canarios. Pues arranquemos entonces con la primera gran regla de oro. Si entramos en el monte con la intención de intervenir, el primer mandato histórico de la silvicultura es el principio de persistencia. Entiendo que la idea central es no hipotecar el futuro, pero a ver, ¿cómo se materializa esto cuando realmente estás cortando madera? Pues, a ver, el principio de persistencia dictamina que las masas forestales deben mantenerse en el tiempo, o sea, asegurando su regeneración y su continuidad de forma ininterrumpida. Vale. Si se planifica una intervención, sea del tipo que sea, la condición indispensable es garantizar que el arbolado volverá a ocupar ese espacio, ya sea por regeneración natural confiando en las semillas que caen o de forma artificial, mediante repoblaciones. Ostras, me recuerda un poco a mantener viva una masa madre en panadería. O sea, nunca sacas todo el material del tarro para hacer pan. Siempre es obligatorio dejar una base biológica intacta para generar más en el futuro, ¿no? Qué buena analogía. Sí, exacto. Pero claro, imagino que intuyes que no sirve dejar cualquier árbol al azar. Claro, supongo que hay que elegir. Ahí está la clave técnica. No se trata solo de dejar árboles, sino de dejarlos adecuados en la densidad correcta y sobre todo con la distribución espacial idónea para que el viento disperse bien las semillas y la luz llegue al suelo. Ya, y si pensamos en la orografía de Canarias, la persistencia va mucho más allá de tener árboles. Es una cuestión de retener el propio terreno, ¿verdad? Absolutamente. Hablamos de pendientes brutales, barrancos escarpados y suelos de origen volcánico que son muy jóvenes. O sea, si una corta mal planificada rompe este principio y desprotege el suelo, las siguientes lluvias torrenciales van a desencadenar procesos erosivos catastróficos. Madre mía. Sí. Todo el horizonte fértil acabaría arrastrado hacia el mar. Claro, y sin suelo no hay bosque futuro, por muchas semillas que caigan. Vale, entonces, si ya hemos garantizado que el bosque sobrevive, entra en juego el segundo mandato, que es el principio de mejora continua. Y a ver, aquí es donde me surge la fricción lógica. Dispara. Si introducimos maquinaria pesada, abrimos pistas, generamos ruido y cortamos árboles, ¿cómo se justifica que el ecosistema está mejorando? Es una duda fundamental y súper común. A ver, para entenderlo hay que mirar al pasado. Durante siglos, el ser humano practicó en los montes lo que técnicamente se llama descremado. ¿Descremado? Sí, entraban en un bosque y se llevaban sistemáticamente los ejemplares más rectos, los más sanos y los más gruesos. O sea, lo mejor de lo mejor.
lo cual dejaba en pie a los árboles torcidos, enfermos o genéticamente más débiles, claro. Exactamente. Se estaba haciendo una selección genética inversa. Generación tras generación, la masa forestal perdía vigor y calidad. Pues bien, el principio de mejora continua da la vuelta a este paradigma. Vale, entiendo. Ahora, cuando se diseña una intervención como una clara selectiva, el objetivo de la motosierra no es llevarse al mejor, es eliminar los pies defectuosos, los que tienen patologías o los que están compitiendo por luz y agua con los ejemplares más vitales. Ah, claro. Al eliminar a los competidores más débiles o enfermos, los árboles que dejamos, lo que entiendo que llamáis pies de futuro, experimentan una liberación de recursos. Eso es, tienen más agua, más nutrientes en el suelo y más luz en la copa para expandirse. El bosque sufre un impacto puntual, sí, pero a medio plazo gana en resiliencia y en salud estructural. Fíjate qué interesante. Y claro, cada vez que se interviene en ese monte, ya sea con podas para mejorar el fuste o con claras para regular esta competencia que decíamos, la masa sube un escalón en su calidad y estabilidad. Pero bueno, esto nos lleva a preguntarnos ¿para qué queremos ese bosque sano? Que es donde entra el tercer mandato. ¿El principio de multifuncionalidad? Porque claro, históricamente la respuesta a ¿para qué queremos el bosque? Era simple, ¿no? Para producir tablones de madera o leña, o sea, una fábrica al aire libre. Asumo que esta visión está más que superada en la gestión forestal moderna. Totalmente superada así. Hoy entendemos que un monte presta servicios simultáneos. O sea, tiene funciones productivas, claro, pero también funciones protectoras del suelo, paisajísticas, recreativas y, por supuesto, de conservación de la biodiversidad. El reto técnico aquí es enorme. Claro, porque el personal forestal tiene que orquestar intervenciones que equilibren todos estos usos a la vez. Y el equilibrio rara vez es perfecto. Yo pienso en el pinar canario, por ejemplo. A ver, cuéntame. Por un lado, está frenando la erosión y captando la humedad de los alisios para recargar los acuíferos subterráneos. Al mismo tiempo, es el hábitat de especies protegidas endémicas como el pinzón azul, pero a la vez recibe a miles de visitantes los fines de semana en áreas recreativas y la población local demanda usos tradicionales como la recogida de pinocha para el ganado. Sí, sí, es un puzzle complejo. Claro, mi pregunta es, ¿cómo se decide qué función prevalece si entran en conflicto? Pues fundamentalmente mediante la zonificación y la priorización. A ver, no todos los rincones del monte pueden hacer todo a la vez. Habrá rodales donde la conservación estricta del pinzón azul mande, y allí pues no se permitirá el tránsito recreativo. Lógico. Y habrá otras zonas donde la prioridad sea la protección de una cuenca hidrográfica. La silvicultura tiene que moldearse para servir a la función prioritaria de cada parcela, pero sin anular por completo a las demás. Vale. Y esa necesidad de moldearse conecta perfectamente con el cuarto y último principio, que es el principio de adaptación al medio. Supongo que esto significa que el manual de instrucciones alemán o finlandés no sirve de nada cuando te enfrentas, pues, no sé, a un pinar en la vertiente sur de Tenerife. Es que aplicarlo a ciegas llevaría al fracaso absoluto. O sea, las técnicas selvícolas tienen que ajustarse de forma milimétrica al clima local, a la profundidad del suelo, al relieve y a la genética de la especie. Fíjate que la insularidad y el vulcanismo cambian por completo las reglas del juego. Aterricemos esto en decisiones del día a día. ¿En qué se nota esta adaptación sobre el terreno? Pues se nota, por ejemplo, en la densidad de plantación. Si un proyecto de repoblación se diseña para una zona árida, castigado por la insolación, la densidad de plantas por hectárea tiene que ser forzosamente baja. Claro, si plantas demasiados árboles, competirán a muerte por las 4 gotas de agua que hay y la repoblación colapsará. Exactamente. Y otro ejemplo muy claro son las podas. En ambientes secos, el árbol no tiene la misma capacidad para segregar resina y cerrar sus heridas rápidamente. Si tú haces una poda agresiva, dejas una puerta abierta a la entrada de hongos y patógenos durante meses. Adaptación al medio significa básicamente leer el entorno antes de tomar cualquier decisión técnica. Bien, pues ya tenemos la brújula clara con estos 4 principios: garantizar el futuro, mejorar la masa, integrar múltiples usos y leer el entorno. Pero a ver, si el mandato es garantizar la existencia futura del bosque, en algún momento hay que pulsar el botón de reinicio y hacer el relevo generacional, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cómo se calcula en selvicultura el momento exacto en el que un árbol maduro debe dejar paso a una semilla? Ahí es donde entra la variable del tiempo que te comentaba al principio.
En silvicultura, ese reloj biológico y matemático se denomina turno y se define formalmente como el periodo de tiempo, expresado en años, que transcurre desde que una masa forestal nace o se regenera artificialmente hasta el momento de su corta definitiva. Vale, para visualizarlo mejor vamos a usar una analogía cotidiana. Imaginemos que cultivamos un huerto de tomates. El turno respondería a la pregunta de ¿cuándo decidimos arrancar la planta? Y analizando la teoría, veo que no existe un único cronómetro, sino 5 tipos de turnos completamente distintos según el objetivo que persigamos. Así es, son 5. Empecemos por el más intuitivo en la industria maderera, que es el turno técnico. Este turno se alcanza en la edad en la que los árboles logran las dimensiones comerciales exactas que demanda la industria. Vale. Volviendo a tu planta de tomate, sería el día exacto en que el fruto tiene el calibre, el color y la dureza perfectos para venderse en el supermercado. O sea, si un aserradero necesita troncos de 40 centímetros de diámetro para hacer vigas, el turno técnico se fija en los años que tarde la especie en alcanzar ese grosor. Entendido. Pero luego está el turno físico. A primera vista podría confundirse con el técnico, porque ambos hablan de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia exacta? Buena pregunta. El turno físico responde a una curva matemática de crecimiento, o sea, no busca un diámetro concreto para vender, sino el punto de máxima producción de biomasa por hectárea y año, O sea, máxima cantidad de materia. en el que esa tasa de crecimiento empieza a decaer. Es pura eficiencia biológica en la creación de madera. Comprendido. Es la diferencia entre alcanzar un tamaño útil y alcanzar la máxima eficiencia de crecimiento. Y luego mencionan el turno económico, aunque, bueno, sospecho que hoy en día, al menos en la gestión forestal pública, este ha pasado un poco a un segundo plano, ¿no? Y tiene todo el sentido que sea así. El turno económico es un cálculo financiero puro y duro. Lo que hace es comparar el crecimiento biológico de la madera con los tipos de interés del dinero. Busca el momento en el que el valor de la madera en el mercado da el máximo beneficio financiero neto. Ya, pero claro, como ignora por completo los servicios ecosistémicos que no tienen un precio directo, como la retención de suelo o la biodiversidad. Exacto. La gestión pública moderna lo ha dejado bastante atrás por eso mismo. Lo cual nos deja con los dos turnos más relevantes, para los ecosistemas que no son meras plantaciones industriales. El turno biológico y el turno ecológico. Pues empecemos por el biológico. Vale. El turno biológico se fija en el momento en que la masa forestal alcanza su máximo desarrollo vital, o sea, justo en la plenitud de su vida, un segundo antes de que empiecen a aparecer los primeros síntomas de decrepitud y pérdida de vigor. Y esto depende enormemente de la especie. Me imagino. En coníferas de crecimiento muy rápido puede darse a las pocas décadas. Pero, por ejemplo, en un pino canario, esa cima de vitalidad puede extenderse hasta los 200 o 300 años. Madre mía, 300 años. ¿Y qué pasa si decidimos no intervenir en ese momento de máxima vitalidad? O sea, ¿qué pasa si dejamos que el reloj siga corriendo y el árbol empiece a decaer? Entramos en el turno ecológico, ¿verdad? Exactamente. Y aquí es donde la mentalidad cambia radicalmente. El turno ecológico o turno de madurez busca precisamente abrazar esa decrepitud porque tiene un valor incalculable para la biodiversidad. Si aplicamos esto a nuestra planta de tomate, sería decidir no recolectar el fruto perfecto. Lo dejamos pudrirse en la rama, que caiga al suelo, libere sus semillas y alimente insectos y microorganismos que enriquecerán la tierra. O sea, se busca la complejidad del ecosistema por encima de cualquier otro valor productivo. Así es. En el bosque, un turno ecológico significa permitir que los árboles envejezcan hasta generar troncos huecos donde puedan refugiarse murciélagos, por ejemplo. Significa permitir que caiga madera muerta al suelo para alimentar complejas redes de hongos e insectos aproxílicos, que a su vez, pues alimentan a los pájaros. El objetivo supremo es maximizar la red trófica. ¡Ostras! Y si trasladamos todos estos relojes y calendarios a los montes públicos de Canarias, donde entiendo que la extracción de madera industrial no es en absoluto la prioridad, supongo que los turnos técnicos o físicos quedan casi descartados. Quedan relegados a plantaciones muy específicas. En los espacios naturales protegidos de las islas, se trabaja con turnos larguísimos, por encima de los 150 años, persiguiendo precisamente esa madurez ecológica. Pero ojo, que la realidad de campo es aún más compleja, porque en muchos de estos pinares de protección directamente se trabaja sin turno. Un momento. A ver, ¿cómo se gestiona un bosque sin un reloj definido?
Si no hay una fecha de corta final, ¿cómo planifica su trabajo el personal forestal? Porque parecería que simplemente abandonan el bosque a su suerte. No, no es abandono para nada. Es un modelo de gestión mucho más constante que llamamos entresaca continua. En un bosque regular tradicional, todos los árboles tienen la misma edad y se cortan a la vez cuando llega el turno. Pues en la entresaca continua se renuncia a esa corta final. ¿Y qué hacen entonces? El personal técnico recorre el bosque marcando ejemplares muy específicos, de diferentes edades, para extraerlos de forma suave y escalonada a lo largo del tiempo. Ah, vale. Es decir, en lugar de un relevo generacional abrupto, se crea un relevo gota a gota. En la misma parcela van a convivir plántulas recién germinadas, árboles maduros y ejemplares centenarios. Eso es, el bosque nunca desaparece del paisaje. Lo cual, si lo piensas, encaja perfectamente con el principio de persistencia del que hablábamos antes. Es la máxima expresión de la persistencia. Mantienes una cubierta protectora permanente frente a la erosión. Tiene muchísimo sentido. Bueno, ahora que ya dominamos las reglas del juego y los tiempos, tenemos que entender el tablero, el terreno donde operamos. Y en Canarias, el relieve y las especies dictan intervenciones diametralmente opuestas. Empecemos por el gran titán de las islas, el pinar canario. El Pinus canariensis, sí. Anclarse en basalto puro y encontrar humedad donde parece imposible. Pero, según leo en las fuentes, lo que marca realmente su gestión selvícola son sus adaptaciones frente a las perturbaciones. Desde luego, es un árbol diseñado por la evolución para lidiar con el vulcanismo y el fuego. Y tiene dos mecanismos que lo cambian todo para quien gestione el monte. El primero son sus piñas serótinas. A diferencia de otros pinos que abren sus piñas al sol sin problema, el pino canario puede retenerlas cerradas y selladas con resina durante años en la copa. ¡Qué curioso! ¿Y cuál es el mecanismo biológico para que se abran entonces? Necesitan alcanzar umbrales de temperatura altísimos, es decir, están, literalmente, esperando un incendio forestal. Cuando el calor funde la resina, la piña se abre y siembra masivamente un suelo que acaba de ser despejado de competidores y que encima está fertilizado por las cenizas. Es una estrategia de regeneración posfuego brillante. Es alucinante. Y la segunda adaptación, que es rarísima en las coníferas, es la capacidad de rebrote de cepa y de tronco tras perder toda su copa. O sea, el fuego puede calcinar sus acículas, pero bajo una corteza gruesa y súper aislante, el árbol sobrevive y emite nuevos brotes desde la madera quemada. Ya, claro. Y sabiendo que tolera estos niveles de perturbación, ¿cómo interviene el personal técnico? Porque imagino que frente a un árbol tan resiliente pueden permitirse ser algo más contundentes con la motosierra. Exacto, ahí le has dado. El pinar canario es muy agradecido ante las intervenciones. Como rebrota y responde de forma tan explosiva al aumento de luz, se pueden aplicar claras y entresacas relativamente intensas. Si tienes una masa muy densa compitiendo por agua, puedes extraer un porcentaje alto de ejemplares sin que el ecosistema colapse. Sin embargo, ojo, hay una línea roja muy clara: las podas. ¿Por qué? O sea, si sobrevive al fuego, ¿cómo le va a afectar que le corten un par de ramas? Por el principio de adaptación al medio. El pinar canario suele crecer en ambientes de elevada sequedad. En esas condiciones de falta de humedad, el árbol tiene muchísimas dificultades para segregar la cantidad de resina necesaria para cicatrizar rápidamente un corte limpio de motosierra. Ah, claro, se queda expuesto. Sí, si haces podas agresivas y cortas ramas gruesas, la herida permanece abierta demasiado tiempo. Pierde fluidos y actúa como una autopista para la entrada de hongos e insectos perforadores. Por eso, cualquier poda en estos pinares debe ser extremadamente moderada. Fíjate, la resiliencia tiene sus puntos ciegos. Bueno, pues pasemos a un escenario completamente diferente. Dejamos el suelo volcánico y seco del sur y nos adentramos en el reino de las brumas. Hablemos de la gestión de la laurisilva y el fayal brezal. Aquí entramos en la delicadeza pura. Hablamos de bosques relictos, o sea, los últimos vestigios de las selvas subtropicales de la era terciaria, que sobrevivieron en Canarias gracias a la humedad constante de los vientos alisios. Es un entorno de altísima humedad ambiental, suelos profundos saturados de materia orgánica y una biodiversidad abrumadora de especies de hoja ancha. Y claro, si el pino pedía luz y toleraba cortas fuertes, intuyo que meter luz de golpe en un bosque de niebla milenario sería un absoluto desastre ecológico. Sería firmar su sentencia de muerte, sin exagerar. La técnica selvícola aquí está clarísima.
En la laurisilva existe una prohibición tajante y absoluta de las cortas a hecho, lo que conocemos como matarasa. No se pueden abrir huecos grandes bajo ningún concepto. ¿Y cuál es el mecanismo físico que lo impide? O sea, ¿qué ocurre exactamente si abres un claro grande en ese bosque? Pues que colapsa el motor termodinámico del bosque. A ver, la laurisilva no solo vive de la lluvia que cae del cielo. Su denso dosel de hojas actúa como una enorme red que atrapa la niebla del alisio, provocando la condensación en lo que llamamos lluvia horizontal. Ese goteo constante es lo que mantiene el suelo empapado y permite la descomposición de la materia orgánica. Entiendo. ¿Y si quitas los árboles de golpe? Si eliminas la cubierta arbórea de golpe, entra el sol directo y el viento reseca el suelo. La humedad desaparece, la materia orgánica se oxida rapidísimo, y el microclima que sostiene a los helechos gigantes y a los laureles, pues se destruye de la noche a la mañana. O sea, literalmente se apaga el mecanismo de captación de agua. Entonces, ¿cómo actúa el personal técnico aquí si apenas pueden tocar nada? Con un trato de cirujano, te diría. La gestión se fundamenta en entresacas suavevísimas, y a veces implica únicamente retirar un árbol puntual que está gravemente enfermo o seco y solo para evitar la caída sobre un sendero. De hecho, la decisión selvícola más técnica y respaldada en amplias zonas de la laurisilva es la no intervención. Se deja que la regeneración natural, que es abundantísima bajo la sombra de los grandes árboles, siga su curso dinámico sin interferencia humana. Saber cuándo guardar la motosierra es tan importante como saber encenderla, desde luego. Bueno, nos queda un tercer tablero de juego, que es el piso basal de las islas. El dominio de los bosques termófilos, como los sabinares, los acebuchales y los palmerales. Y este es, de largo, el escenario más dramático. Al estar situados en las cotas más bajas, muy cerca de la costa, han sido los ecosistemas que más han sufrido la presión histórica humana. Hablamos de agricultura, pastoreo intensivo y, más recientemente, pues un urbanismo desbocado. Hoy en día no encontramos grandes masas continuas, sino parches muy fragmentados y profundamente degradados. Claro, y si apenas queda bosque continuo, ¿qué tipo de silvicultura se puede aplicar ahí? Porque no tiene sentido hablar de entresacas o turnos técnicos en este caso. Ningún sentido, claro. Aquí el personal forestal no aplica silvicultura de producción, sino pura y dura restauración ecológica. El trabajo de campo aquí consiste en arrodillarse literalmente en la tierra. Implica hacer repoblaciones de enriquecimiento para intentar reconectar biológicamente los fragmentos que han quedado aislados. Suena a un trabajo de hormiguita. Lo es. Implica un esfuerzo titánico, por ejemplo, para erradicar especies exóticas invasoras, como el rabo de gato, y hay que arrancarlas a mano con un cuidado extremo para no dañar los minúsculos rebrotes de las especies nativas. Un trabajo minucioso de cuidados intensivos totales. Y además, supongo que esos brotes jóvenes son un manjar para los herbívoros asilvestrados, ¿no? Esa es la otra gran batalla, sí. Gran parte del presupuesto y del esfuerzo físico se destina a instalar protectores individuales o vallados perimetrales, básicamente para evitar que los conejos o las cabras asilvestradas devoren en una sola noche el trabajo de años. Es una silvicultura puramente de resistencia y de reconstrucción. Bueno, pues llegamos al final de esta inmersión a fondo. Y creo que el mensaje clave para quienes nos escuchan y se preparan para trabajar en el monte es bastante evidente. O sea, manejar un bosque no es aplicar un protocolo ciego. Para nada. Ritmos temporales a través de los diferentes tipos de turno o la audacia de gestionar mediante entresacas continuas sin un final a la vista. Y por encima de todo, exige leer el ecosistema, la rudeza del pino, la fragilidad climática de la laurisilva o la necesidad de cuidados intensivos del bosque termófilo. Es un trabajo que requiere mucha ciencia, muchísima observación y, sobre todo, infinito respeto. Es la esencia misma de la profesión, sí. Pero bueno, si me lo permites, antes de irnos, quiero dejar sobre la mesa un debate técnico profundo, algo que está transformando la ecología forestal hoy en día. Venga, vamos con ello. A lo largo de la charla hemos subrayado el principio de adaptación al medio. Y hemos desgranado cómo el pino canario tiene mecanismos evolutivos complejos, como la serotinia y el rebrote, que demuestran que el fuego ha sido el arquitecto histórico de ese ecosistema. Era el elemento natural que regulaba la densidad y estimulaba la regeneración. Sí, lo comentábamos antes.